presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Muy bien, saludos a toda la audiencia que se conecta con nuestro programa Perspectiva Bíblica Mundial. Quiero, antes de comenzar, como de costumbre, dar las gracias a Dios y pedir su dirección para llevar a cabo la exposición del tema que tenemos hoy para usted. Nuestro programa de hoy lleva por título Una precisión profética. Muy bien, apreciado oyente, Dios se ha dignado dar al hombre angustiado y sin rumbo el conocimiento anticipado de los hechos destacados del porvenir, con el fin de fortalecer nuestra fe en la dirección divina que gobierna a todas las cosas, para afianzar nuestra fe en las Escrituras Sagradas como fundamento de nuestra seguridad y para descorrer el velo del futuro y quitarle las sombras del misterio. Veamos ahora una visión asombrosa del futuro. Las profecías de la Biblia son el gran itinerario de la humanidad y de igual manera el mapa de los sucesos históricos. En ellas hallaremos la época actual enmarcada por la marcha de los tiempos y conoceremos el fin de este drama que vivimos los hombres y mujeres de este siglo. El profeta Daniel relata una visión profética asombrosa que divide la historia en 7 fragmentos distintos y que anuncia como episodio final un suceso majestuoso, aterrador, que ha de cambiar en forma radical la configuración de nuestra sociedad, que es, bíblicamente hablando, el inicio de la era de la justicia y del bien. En el año 553 antes de nuestro Señor Jesucristo, en el primer año del rey Belsasar, dice el profeta Daniel lo siguiente: miraba yo en mi visión de noche y de aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Eso lo registra el libro de Daniel capítulo 7 del versículo 2 al 3. Bien sabemos que en profecía vientos representan guerras, destrucción, como lo expresa Jeremías 25 del 32 al 33. Y el mar, que son aguas, simboliza, como dice Apocalipsis 17:15, pueblos, muchedumbres, gentes, naciones y lenguas. Bestias significan reinos o potencias, según lo expresa Daniel 7:17 y versículo 24. Esto quiere decir que las grandes conmociones sociales y las guerras, al salir del mar de las naciones humanas, harían surgir 4 potencias sucesivas. Esta primera potencia o esta primera bestia es Babilonia, que va del 605 al 539 antes de Cristo. Dice Daniel en el capítulo 7, versículo 4 lo siguiente: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Cierro comillas. Daniel 7, versículo 4. Pues el león, como el rey de las fieras, era un emblema apropiado del reino babilónico. La Biblia dice en Isaías 13:19, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchaba hacia la conquista de Jerusalén, Jeremías el profeta dijo en el capítulo 4 versículo 7 lo siguiente:
el león sube de su guarida y el destructor de gentes ha partido. Cierro comillas. Pues miren, el águila también, como reina de las aves en su movimiento veloz, la toma el escritor sagrado para representar también a los caldeos, cuando dice allá en el libro de Habacuc, capítulo 1, del 6 al 8, lo siguiente: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Cierro comillas. Ahí lo tienen. Las acciones guerreras de Babilonia sobrepasaron todos los triunfos de los que habían reinado antes, pero las alas que denotan la rapidez de la conquista iban a serle cortadas a esta bestia y se le daría corazón de hombre, es decir, cambiaría la naturaleza del imperio. La timidez de un hombre reemplazó la rapidez del león, perdería su ímpetu conquistador y se haría un reino débil. Y esto era precisamente lo que estaba ocurriendo bajo el rey Belsasar en el tiempo en que se dio la profecía. Él sería el último monarca. Es aquí donde surge la segunda bestia, que son los medos y los persas, o el reino medo-persia, que va del 539 al año 331 antes de Cristo. Dice la escritura en Daniel 7:5 lo siguiente: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Cierro comillas. Pues bien, miren, este oso pesado es el gran imperio que abatió a Babilonia en el año 539 a.C. y que ocupó el lugar de importancia en el mundo de ese entonces. Es decir, este oso era el imperio de los medos y los persas. Como dice la escritura, se alzaba más de un costado que del otro. Esto significa que de los dos pueblos hermanos que constituían este reino, uno debía tener la supremacía sobre el otro. Y en efecto, esto se cumplió cuando el general Ciro dominó a los medos y dio comienzo a la preponderancia de la dinastía persa. Por ello dice la Biblia: devorará mucha carne, tenía en su boca 3 costillas. Pues este imperio realizó muchas conquistas y en particular sometió a 3 potencias poderosas, que son simbolizadas por las 3 costillas que tenía el oso en la boca, que eran Babilonia, Lidia y Egipto. Por supuesto que el oso es un animal de movimientos lentos y pesados, por ello era símbolo adecuado de un imperio enormemente extendido en el mundo de estos días, con un ejército inmenso en que habían contingentes de 57 naciones de marcha lenta que iba al paso de sus miles de elefantes. Eso correspondió a la segunda bestia. Ahora vamos con la tercera bestia, que es Grecia, que va del año 331 al año 168 a.C. Dice la profecía en Daniel capítulo 7, versículo 6, abro comillas: después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dada potestad. Cierro comillas. Muy bien, pues miren, esta asombrosa bestia corresponde al imperio de Grecia. Es asombroso ver que 200 años después que Daniel dio la profecía en su cumplimiento, vemos como Alejandro Magno organizó sus ejércitos y se lanzó al Asia en una campaña rápida de conquista, y fue sometiendo nación tras nación, desde el Asia Menor hasta las fronteras de la India. Bajo su campaña cayeron Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Babilonia y Persia, en un periodo de 10 años. Esta rapidez estaba bien representada en un leopardo que, además de ser un animal de andar más ágil y ligero,
tenía 4 alas para señalar la velocidad de las vastas conquistas de este imperio griego. Sin embargo, el leopardo tenía 4 cabezas, o como dice el profeta, su reino sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Así lo expresa Daniel capítulo 11, versículo 4. Pues cuando Alejandro Magno murió, se desencadenó un sinnúmero de guerras internas entre sus diversos generales, lo que dio como resultado la división del imperio en los 4 más fuertes generales, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, dando origen a monarquías del tipo oriental, repartiéndose literalmente, como dice la Escritura, por los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Solo Dios podía bosquejar con tanta exactitud los movimientos descollantes de la humanidad que habían de ocurrir más de 2 siglos después y trazar con tanta precisión el itinerario que seguirían los imperios universales en el mapa del tiempo. Pero eso no queda allí. Ahora vemos surgir tras este imperio, pues, la cuarta bestia, Roma, año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Las escenas del profético relato que vamos a ver a continuación deben despertar en nosotros un interés renovado e intenso, porque van acercándose a nuestro tiempo para proyectarse luego hacia una época que sigue siendo futura y próxima, los días que estamos viviendo. Dice el profeta, abro comillas: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y dijo así, ¿quién lo dijo? El ángel que le explicaba al profeta: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Cierro comillas. Eso lo recoge la profecía en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 7, versículos 19 y versículos 23. Terrible esa afirmación profética. Pero en efecto, el imperio romano cumple con cada detalle de la descripción que Daniel hizo siglos antes. La bestia era, como dice la Escritura, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Por supuesto, Roma fue más fuerte que los imperios anteriores y con preponderancia mundial. Su poderío sobrepasó a los otros en lo militar, en lo político y en lo económico. Su carácter fue espantoso y terrible porque fue el más feroz de todos. Por ello dice la Escritura, tenía dientes grandes de hierro y uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba. Las terribles matanzas con que los romanos acompañaban sus conquistas y también la manera en que trataban a los vencidos, el saqueo de los países dominados, los castigos brutales de que eran objeto sus habitantes, la costumbre de vender como esclavos a los hombres y mujeres y niños y de adueñarse de todas las propiedades, los exagerados y gravosos tributos impuestos a regiones sometidas y el hecho de que Roma hiciera la guerra en forma permanente, muchas veces no por el afán de conquista o necesidad de expansión, sino por costumbre o por placer. Todo esto está bien representado por las piernas de hierro de la estatua y por los dientes de hierro y uñas de bronce de una bestia espantosa que devoraba y desmenuzaba. Dice la Biblia que las sobras hollaba con sus pies, como una fiera sanguinaria que, habiendo derribado a su presa y devorado parte de ella, mientras la tiene agonizando, se deleita en hacerla sufrir, y va pisoteando sus restos con sus potentes garras. Eso fue Roma. Así sucedió con Cartago, la gran rival africana de Roma, en el año 146 a.C., hecho
que señaló el fin de las guerras púnicas. En el sitio, el hambre fue tan terrible que los sobrevivientes comenzaron a comerse los cadáveres. Finalmente, prendieron fuego al sector principal de Cartago, incendio que duró 17 días. Luego el Senado romano mandó derribar todo lo que había quedado en pie. Por ello dice la Biblia, las obras hollaba con sus pies. Con los sufrimientos humanos que eran espectáculos habituales en la arena del circo y que se planeaban para diversión de los degradados emperadores y del pueblo corrompido, las sangrientas luchas de miles de gladiadores simultáneamente y con la muerte de millares de cristianos despedazados por las fieras o convertidos en antorchas vivas al ser quemados en la hoguera, eran el espectáculo. Esto fue terrible, terrible, terrible. Ahora, con todo esto vino la división del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Pues esta cuarta bestia, el Imperio Romano, dice la Escritura que tenía 10 cuernos en Daniel capítulo 7, versículo 7. El mismo profeta interpreta el significado de estos 10 cuernos, cuando dice allá en el capítulo 7, versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En otras palabras, el Imperio Romano, que además de grandes sectores del Asia y de África, abarcaba gran parte de Europa, se iba a dividir y su división daría origen a una serie de nuevos reinos representados por el simbólico número 10. El número 10 significa que todo el ciclo está perfecto, implica totalidad, que nada falta, significa totalidad en el orden divino. Las constantes invasiones de los bárbaros procedentes del norte y del este y el debilitamiento paulatino de Roma dieron lugar a un proceso histórico durante los siglos 4 y 5 de nuestra era que culminó con la división definitiva del imperio y la formación de las naciones modernas de Europa como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Suecia, etc. El cumplimiento de la profecía de la Biblia es estupendo y es una de las grandes pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora veamos qué es el cuerno pequeño que hace alusión a esta profecía. La profecía describe una potencia extraña que obtiene la supremacía después de la división de Roma en la Edad Media. Aquí se fijan de una manera precisa los años que abarcaría. El profeta lo expresa de la siguiente manera. En el capítulo 7, versículo 8 dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Cierro comillas. Pues miren, el profeta, al interpretar el significado de este cuerno pequeño, que surge después de la división de Roma y que derriba a 3 de los anteriores, de estos 3 anteriores cuernos, explica lo siguiente, abro comillas, y tras ellos, es decir, tras los 10 reinos, se levantará otro reino, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará de estos 10, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cierro comillas. Solo registra Daniel capítulo 7 del 24 al 25. Pues miren, un examen objetivo de las características de este reino nos permitirá entonces, en consecuencia, identificarlo fácilmente. Miremos en forma ordenada, pero muy sintética, los distintos rasgos de este personaje. Primeramente podemos decir, como dice allá en la Escritura, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pues los ojos de hombre denotan su sagacidad, como lo expresa Daniel capítulo 8 del 24 al 25. Las grandes cosas que hablaba contra el Altísimo, como habla Daniel 7:25, son mencionadas en otras profecías paralelas, como las que refleja Apocalipsis 13:5, cuando dice grandes cosas o blasfemias.
todo lo cual indica que se adjudicaría títulos arrogantes o blasfemos, como explica así 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4. Número 2, cuando la Biblia dice delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, a 3 reyes derribaría, efectivamente 3 de las naciones romano-germánicas en que había quedado dividido el imperio por ser arrianas y diferir en ciertas interpretaciones teológicas fueron destruidas en forma sucesiva. Esas tres naciones romano-germánicas que fueron derribadas por este poder romano, que es el imperio que tumbó estos 3 cuernos, fueron los érulos, primeramente los vándalos y los ostrogodos. Ahora, los érulos en el año 493 después de Cristo, Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente y amigo del obispo de Roma, en el afán de expulsar a Odoacro, rey de los érulos, arriano por supuesto, de Italia, le dio permiso a Teodorico, rey de los ostrogodos, para que combatiera a los érulos. La consecuencia fue que en el año 493 después de Cristo estos fueron vencidos y eliminados de la península, en donde el obispo de Roma, que llegaría a ser el Papa, iría afianzándose más y más. Así fue como cae el primer cuerno. Ahora, el segundo cuerno que cae en el año 534 después de Cristo, que fueron los vándalos. El mismo Justiniano, emperador, siguiendo con su política de amistad con la jerarquía eclesiástica romana, el Papa, y con su plan de destruir las potencias arrianas, envió a su general Belisario al norte de África a realizar una campaña militar contra estos vándalos, que fue del año 533 al año 534. Estos fueron vencidos y desaparecieron también como potencia significativa. Y aquí es donde cae el segundo cuerno. Y ahora, entonces, en consecuencia, nos conseguimos con el año 538 después de Cristo, cuando caen los ostrogodos. Es ahora como el emperador de Oriente declara la guerra contra los ostrogodos que se hallan en la propia península itálica, porque también ellos eran arrianos y eran disidentes de Roma papal. Esta guerra culminó con la victoriosa campaña del general bizantino Belisario, que comenzó en el año 534 y finalizó en el año 538 con la derrota de Vitiges, que era el sucesor de Teodorico. Así fue como quedó entonces eliminado el último de los 3 cuernos o poderes que debían caer. Como lo decía la profecía, este cuerno pequeño iba a derribar estos 3 cuernos. La caída de estas 3 potencias entre las 10 europeas en que el Imperio Romano había quedado dividido, pues preparó el camino para el establecimiento de el cuerno pequeño, que viene a ser el papado, la Iglesia católica, apostólica y romana. En el año 533, Justiniano, emperador de Oriente, promulgó un decreto que constituía al obispo de la ciudad de Roma como padre corrector de herejes y jerarca supremo de la cristiandad, a quien todos los demás obispos debían obedecer. Pero este decreto pudo entrar en vigor tan solo en el año 538, cuando se logra eliminar a este tercer imperio, que eran los ostrogodos, que es el último de los cuernos que debía caer. Ok, cuando la profecía dice hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, Daniel capítulo 7 versículo 25, pues 3 traductores católicos de las Sagradas Escrituras, como son Torres Amat, Sio de San Miguel y el doctor Juan Strubinger, declaran que esta potencia representada por el cuerno pequeño es el anticristo. Fíjense ustedes, ¿no? 3 traductores católicos. Se trata de un poder político religioso, el cual se refieren a otras profecías bíblicas. Eso lo recoge el tomo 3 del Antiguo Testamento en la página 543, Barcelona, 1884, por Félix Torres Amat. El pasaje bíblico al cual alude esta nota de la Biblia católica de Torres Amat pertenece a Pablo y es otra descripción profética del anticristo, cuando él dijo allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4, abro comillas,
Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se fijan? Cierro comillas. Esta revelación bíblica explica que este cuerno pequeño, el papado, que debía surgir después de la división del Imperio Romano, como de hecho sucedió, sería una potencia no solo política, sino también religiosa. Y cuando la Escritura dice y pensará en cambiar los tiempos y la ley, por eso es que no podemos confundirnos en Daniel 7:25, porque esta potencia no puede ser cualquier potencia, aparte de ser una potencia política del entonces, también religiosa, tenía una característica muy especial, y es que nadie en el planeta ha podido hacer lo que ha hecho este poder o este cuerno pequeño con relación a lo que dice la profecía en 7:25, y pensar en cambiar los tiempos y la ley. Pues veamos de qué modo se ha intentado cambiar la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos, particularmente en lo que se refiere al día sábado, el día de reposo, como día séptimo día de la semana, cambiado por un día diferente, en este caso el domingo, primer día de la semana, y también se ha quitado el segundo mandamiento. Sí, se puede ver que el segundo mandamiento, tal como aparece en cualquier versión de la Biblia, ha sido eliminado totalmente de los catecismos. ¿Para qué? Para mantener 10 mandamientos, han dividido el 10º en 2, para poder completar el número de 10, porque el número 2, que es el de no tendrás dioses ajenos, imágenes, idolatría, pues lo eliminaron. Por otra parte, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que ordena la observancia del sábado, séptimo día de la semana, santificado en conmemoración de la obra creadora de Dios, como lo expresa Génesis capítulo 3 del 2 al 3 y Éxodo capítulo 20 del 3 al 17, ha sido reemplazado por otro precepto que ordena santificar las fiestas, la principal de las cuales es la observancia del domingo, es decir, el primer día de la semana. Así es como se cumple perfectamente y inequívocamente la intención de cambiar los tiempos y la ley expresados en esta profecía. Un solo poder ha podido hacer eso en el planeta, y es el papado, la Iglesia católica, apostólica y romana, el cuerno pequeño de la que hace referencia esta profecía. Ahora, veamos un tiempo definido numéricamente. He aquí el texto que aparece enigmático al principio, pero que resulta absolutamente claro cuando dicen serán entregados en sus manos. ¿Quiénes serán entregados en sus manos? En las manos del papado, pues los santos del Altísimo en la mano del cuerno pequeño. ¿Y por cuánto tiempo? Dice la misma profecía en Daniel 7:25, bueno, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pues el doctor Strubinger, también comentarista católico, dice que la opinión de San Jerónimo y de muchos otros intérpretes es que un tiempo equivale a un año. Por supuesto que sí. Además, si vamos a las propias escrituras sagradas, a las que debemos ir verdaderamente, que son las escrituras, en la escala bíblica, pues un tiempo equivale a un año, 2 tiempos a 2 años y medio tiempo a medio año, como lo dice Daniel 4:16, versículo 23, versículo 25, versículo 32. Un día profético, es decir, es lo mismo que hablar de un año literal. ¿Por qué? Porque el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, hay un principio que lo señala de esa manera. O sea, es decir, que un mes profético es considerado por 30 días y un año profético 360 días. Si multiplicamos los 3 tiempos y medio de Daniel 7:25, es decir, 3 años y medio proféticos, que son 3 por 30 días, que son los días del mes proféticamente considerado, pues el resultado serían 1260 días proféticos, que es lo mismo años históricos. Es admirable pues que este periodo sea mencionado 6 veces más por 6 diferentes profecías en las escrituras, adicionales al pasaje que estamos considerando aquí en este momento, y una está en Daniel 12:7, cuando habla de 3 tiempos y medio.
Otra está en Apocalipsis 11.2 cuando habla de 42 meses, en Apocalipsis 11.3 cuando habla de 1260 días, en Apocalipsis 12.6 cuando habla de 1260 días, en Apocalipsis 12.4 cuando habla de 3 tiempos y medio, y en Apocalipsis 13.5 cuando habla de 42 meses. Pues notemos que cualquiera de estos cómputos, bien sea los 3 tiempos y medio, los 42 meses o los 1260 días, cuando es reducido a días nos da la misma cifra, 1260. Ese es el tiempo cuando el pueblo leal de Dios sería perseguido por el cuerno pequeño, el tiempo en que una potencia religioso-política, a la cual los comentadores denominan el anticristo y que Pablo describe como el hombre de pecado, establece su cátedra en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el tiempo en que ejerce su supremacía la potencia que tiene ojos de hombre debido a su sagacidad política y astucia diplomática, el poder que se arroja títulos que pertenecen solo a Dios, como sumo pontífice, su santidad, Santo Padre, y que intenta cambiar los tiempos y la ley, como de hecho lo hicieron cuando derogaron el mandamiento número 2 y el número 4 lo quitaron y lo cambiaron por el domingo. Este período de los 1260 días proféticos, que son años naturales, comienza en el año 538, por supuesto, cuando fue vencido el último poder arriano, el de los ostrogodos. Y es aquí donde entra, de hecho, en vigencia el decreto emitido por el emperador de Oriente Justiniano, con el cual declaraba al obispo de Roma como jerarca suprema de toda la iglesia cristiana. Eso se cumple perfectamente con la profecía. Si usted suma 1260 años a la fecha del 538, cuando comienza la supremacía papal, llegaremos al año 1798, 1260 años completico, año en el que el mariscal o el general francés Alejandro Berthier, por orden de Napoleón, el emperador, entra en Roma para proclamar la república y toma prisionero al Papa Pío VI, al tiempo que le quita sus privilegios temporales de autoridad política. Y aquí es donde se cumple la profecía de que el papado iba a tener, este poder iba a tener una herida mortal. Esa herida mortal, bueno, fue propinada por este general Berthier, por orden de Napoleón, en el año 1798, cuando se le quita la hegemonía política al papado. Más de 2000 años antes de esta fecha, Dios conoce el fin desde el principio y lo predijo, y fijó límites a las ambiciones y planes humanos. Predijo este definido periodo por intermedio de su profeta. Este registro, la predicción para que todo aquel que estudiara la profecía diligentemente, ante la comprobación fascinante del cumplimiento de la misma, pues tuviese confianza en el gran libro que es la luz espiritual y guía supremo para el hombre, que es la Biblia. Esto no lo explica ni el Corán, ni los libros ancestrales de allá de China y de los países del Medio Oriente, ni nada de eso, sino únicamente la Santa Escritura completa, las Santas Escrituras, los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Ahora, con todo lo antes expuesto, veamos ahora el juicio, cómo está establecido dentro de las profecías. Pues en la séptima etapa de esta milenaria profecía, el escenario cambia radicalmente. Daniel sigue diciendo, en Daniel capítulo 7, versículo del 9 al 10, dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y los libros fueron abiertos. Cierro comillas. Este juicio que se realiza en el cielo abarca la época más solemne de la historia humana y ocurre después de 1798, fecha que le acabamos de señalar cuando se le quita la hegemonía política al papado. Ahora, veremos más adelante, en virtud de esta serie de temas que les traigo, de otra profecía que es la del juicio de 1844.
y se proyecta hasta el fin de este mundo, hasta los días que estamos viviendo. Y si bien es cierto que no existe ningún elemento que fije la fecha del fin del mundo, sabemos a ciencia cierta, con base en toda una serie de inspiradas profecías concurrentes, que estamos viviendo hoy en el lapso de tiempo de nuestro Señor y los demás profetas, que nuestro Señor y los demás profetas denominaron la hora del juicio y el tiempo del fin. Eso está registrado en Apocalipsis 14:7, en Daniel 8:17 y 19 y en Daniel 12, versículo 4. Veamos ahora cuál será la suerte de Europa y el destino del mundo. Esta larga predicción que Dios ha dejado registrada en su palabra se proyecta ampliamente hacia el porvenir. Resuelve de una manera consoladora el angustioso interrogante: ¿qué desenlace tendrá la crisis que vive nuestro mundo? Y pues nos ilumina el panorama del presente y del futuro. Si seguimos las huellas de la inspiración divina, veremos ante nuestros propios ojos todo el cuadro anticipado de la historia, veremos claramente establecida la suerte de Europa y el futuro del mundo. Veremos con todo ello, pues, la gloriosa culminación de nuestro porvenir. Y aquí el final de la profecía. Dice en Daniel 7, 11, 14 lo siguiente, abro comillas: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el papado. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino como uno que no será destruido. Cierro comillas. Y yo digo amén. Eso lo registra Daniel 7 del 11 al 14. Y Daniel 7:27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Cierro comillas. Todos los reinos del mundo serán destruidos. Aquí lo dice la profecía. A todos se les quitará el señorío. Todos serán despojados de su hegemonía y será dada al pueblo de los santos del Altísimo. Ese es el final de toda esta profecía con respecto a todos estos reinos de este mundo. Ahora hagamos una conclusión. Por todo lo que hemos visto, se puede evidenciar claramente que el actual estado político y social del mundo quedará trastornado. El sinnúmero de problemas, el dolor y el sufrimiento, la injusticia y el egoísmo, la guerra y la destrucción están pronto por finalizar. En las nubes del cielo hemos de observar la aparición majestuosa de uno como un hijo de hombre, por supuesto Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios, que también vino una vez como hijo de hombre, como lo expresa Mateo 16:16 y Mateo 14:33. Es la piedra poderosa que va a destruir la imagen y va a pulverizar los metales, como lo expresan Daniel 2:34 y 2:45. También Isaías capítulo 8 del 13 al 14, Isaías capítulo 28 versículo 16, Mateo capítulo 21 42, también lo expresa Marcos capítulo 12 versículo 10, Lucas capítulo 20 17 y primera de Pedro 2:7. A él, a nuestro Señor, fueron dados dominio, gloria y poder, porque de ello lo expresa así Hechos capítulo 4 versículo 11. Este momento supremo de la historia llegará después de que todo el poderío humano haya fracasado, para eliminar el dolor y establecer un reino sempiterno donde todo será de perfecta felicidad. Los herederos del reino que recibirán tan majestuosa recompensa no son unos pocos seres excepcionales con relevantes cualidades innatas o extraordinarias virtudes, sino todos los que hayan decidido aceptar el maravilloso plan de Dios para su vida. Este es un plan en que, sobre la base del deseo y la aceptación del hombre,
El poder divino perdona el pecado, limpia la impureza, resuelve los problemas, otorga paz y contentamiento e inicia un proceso progresivo de triunfo sobre las debilidades del pasado. Muy bien, con esa bendición que nos espera al final, vamos a pasar por tiempos tormentosos, por una situación muy crítica, pero al final veremos esa luz allá reflejando el final del túnel con la venida de nuestro Señor Jesucristo para acabar con el reino de la opresión y la guerra. Muy bien, distinguida audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Cristo? ¿Sinceramente la ha hecho? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo, aún está a tiempo. Tan solo así podrá estar seguro y confiado ante la majestuosa e inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, con gloria y majestad. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida en gran manera. Dios le bendiga.